Así es, Señor. En aquella cruz tú nos salvaste, Señor. En aquella cruz tú derramaste tu amor por cada uno de nosotros, Señor. Y en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, Señor, y nos rendimos ante ti. Nos humillamos ante ti, Señor. Amado Padre, si estamos aquí en esta mañana es por ti. Venimos para alabarte, venimos para glorificarte, venimos para darte gracias, Señor, por todas las cosas. Bendice este tiempo, Señor, y ahora que entramos a escuchar tu palabra, sé tú abriendo nuestro entendimiento, Señor. Sé tú hablándonos a cada uno, Señor, a nuestros corazones. Sé tú ministrando nuestras vidas, amado Padre. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, podemos tomar asiento. Feliz día de resurrección, cada uno de ustedes, queridos hermanos. Hoy es un domingo especial y la obra de Jesús, hermanos, no terminó con la muerte de Jesús en la cruz, sino que el Señor resucitó al tercer día tal como Él lo había dicho. Y debido a de que Jesús resucitó, es que yo estoy aquí delante de ustedes hablando acerca de la resurrección de Jesús con toda confianza, porque el Señor está vivo. Hoy vamos a continuar viendo lo que sucedió durante los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El domingo pasado vimos acerca de la crucifixión de Jesús y su muerte. Hoy veremos lo que sucedió desde el día martes al atardecer hasta el día domingo, cuando el Señor resucita. Vayamos a Mateo. Mateo capítulo 27, leamos los versículos del 55 al 61. El título de la prédica de hoy es La resurrección de Jesús. Mateo capítulo 27, versículos del 55 al 61. Leamos. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Y después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Los primeros dos versículos que acabamos de leer, versículos 55 y 56, lo que dice en estos dos versículos ocurrió en el Gólgota. Todavía la escena está en el lugar de la crucifixión. Junto con los soldados romanos, había muchas mujeres que habían venido desde Galilea para servir al Señor. Y dice el texto que ellas estaban mirando desde lejos. Ellas estaban viendo todo lo que acontecía, pero a cierta distancia. Estas mujeres galileas usualmente viajaban con los discípulos para servir a Jesús. Y ellas eran las que cubrían sus propios gastos y además apoyaban a los discípulos. Leamos lo que dice Lucas, capítulo 8, versículos 2 y 3 acerca de esto. Lucas 8, versículos 2 y 3. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos.
aquí vemos que estas mujeres acompañaban a los discípulos, que ellas de sus bienes personales pagaban por su propio viaje y además apoyaban a los demás discípulos. Ahora, Mateo menciona a tres de estas mujeres por nombre. Mateo menciona a María Magdalena, a María, la madre de Jacobo y de José, y a la madre de los hijos de Zebedeo. Pero en el Evangelio de Juan, Juan menciona, en vez de tres mujeres, va a mencionar a cuatro mujeres. Juan 19:25 dice, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, estaba la madre de Jesús y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Veamos de quién se trata la hermana de su madre. La hermana de la madre de Jesús era Salomé. Salomé era la mamá de los hijos de Zebedeo, es decir, de Jacobo y de Juan. Ahora, si Salomé era hermana de la mamá de Jesús, entonces Jesús era primo de Jacobo y de Juan. Pero veamos acerca de la otra María. ¿Quién era la otra María? La otra María se menciona en el versículo 61, lo vamos a ver más adelante, y también en el versículo 1 del capítulo 28. La otra María, según algunos, creen que podría ser la madre de Jesús. Creen que la otra María podría ser la madre de Jesús porque dos de sus hijos se llamaban Jacobo y José. Leamos Mateo 13:55. Aquí se menciona los nombres de los hermanos de Jesús y estamos diciendo, podría ser. Vamos a ver más adelante también quién también podría ser la otra María. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aquí se menciona a Jacobo y José. Y como hemos visto, una de las Marías que estaba allí era la madre de Jacobo y de José. Aunque también la otra María podría ser María, la mujer de Cleofas. También se llamaba María. Vemos que muchas mujeres se llamaban María. Eh, y esta María también tenía dos hijos que se llamaban Jacobo y José. Y posiblemente el hijo de esta María, la esposa de Cleofás, lo llamaban Jacobo el menor, como para diferenciarlo del otro Jacobo. Leamos lo que dice Marcos 15:40. ¿Y por qué les menciono acerca de estas mujeres? Porque más adelante se van a mencionar estas mujeres varias veces, así que debemos de saber por lo menos de quiénes se estaba tratando. Ahora, Marcos 15:40 dice, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena. Vemos que a María Magdalena se le menciona en todas las listas. Después dice, María, la madre de Jacobo el menor y de José. Y luego menciona a Salomé. Ya sabemos de quién se trata. Salomé era la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora, no podemos saber con exactitud si la otra María era la madre de Jesús o María, la esposa de Cleofas. Pero lo que sí sabemos acerca de esta otra María es que ella estuvo presente cuando Jesús fue sepultado y además fue una de las mujeres que muy temprano, el domingo por la mañana, fueron a ungir el cuerpo de Jesús. El versículo 57 de Mateo 27 dice, y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Fíjense lo que dice la última parte, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Como ya hemos visto en el tema de la semana pasada, Jesús murió a las 3 de la tarde. Aquí dice, y al atardecer.
y al atardecer o al atardecer es igual a decir al acercarse la noche. El texto dice que al atardecer José de Arimatea fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Este suceso, este suceso debe haber acontecido antes de las 6 de la tarde. ¿Por qué antes de las 6 de la tarde? Porque a esa hora, a las 6 de la tarde, comenzaba el día sábado para los judíos. Empezaba el día de reposo. Y no creo que José de Arimatea, siendo judío y conociendo la ley, porque él era un miembro del Sanedrín, como lo vamos a ver más adelante, se haya presentado a Pilato después de las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde a pedir el cuerpo de Jesús. Si lo hubiese hecho así, no hubiese podido sepultar a Jesús porque era día de reposo. Era contra la ley dejar un cuerpo muerto en el madero durante la noche. Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23, dice lo siguiente: su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, está hablando de un madero, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. Eso decía la ley. Alguien que había sido crucificado, que estaba colgado, no podía permanecer durante la noche, tenía que ser enterrado, eh, tenía que ser sepultado el mismo día. Ahora, la ley decía que el cuerpo muerto no podía estar allí, y más aún siendo día de reposo. Si la crucifixión era el viernes, no podía permanecer allí porque el siguiente día era sábado. Y ese día en particular, ese sábado, era el día de reposo de la Pascua, que era un día muy solemne para los judíos. Por lo tanto, queda claro que si el cuerpo de Jesús iba a ser sepultado, tenía que ser el mismo viernes y antes de las 6 de la tarde. José de Arimatea era un hombre rico, como hemos leído, y además era un prominente miembro del Sanedrín. Leamos Lucas 23, versículos 50 y 51. Veamos lo que dice acerca de José de Arimatea. Lucas 23, 50 y 51. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, es igual a decir miembro del Sanedrín, varón bueno y justo. Fíjense cómo lo califican, cómo lo presentan a José de Arimatea. Dice, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Aquí vemos que José de Arimatea no estuvo de acuerdo con la decisión y con las acciones de los demás líderes religiosos. Pero acerca de José de Arimatea, ya leímos en Mateo que que se había convertido en un discípulo de Jesús. Pero Juan nos dice que José de Arimatea había sido un discípulo de Jesús, pero de manera secreta, y seguramente por temor a los judíos, por temor que lo echen del Sanedrín. Pero vemos que en este momento a él no le importó eso, no le importó qué es lo que los demás pensaran, ni que sus compañeros se enteraran, sus compañeros del Sanedrín se enteraran que él era un seguidor de Jesús. Lo que vemos aquí es que José de Arimatea actúa valientemente, osadamente, al presentarse ante Pilato y pedirle que le dé el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concede su petición. José de Arimatea tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en un largo lienzo de lino fino
y luego lo colocó en una tumba nueva que había excavado en la roca. Esta tumba, José lo había preparado para él mismo. Él había preparado el lugar para él. Pero vemos ahora que va a poner el cuerpo de Jesús en este lugar. Luego de eso, José manda a rodar o hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Pero lo que hizo José, es decir, tomar el cuerpo, llevarlo a la tumba, era demasiado para una sola persona. Así que él no pudo haber hecho esto solo. Juan, el Evangelio de Juan menciona que Nicodemo, un fariseo, un maestro de la ley, que había ido a ver a Jesús de noche, lo ayudó. Él fue quien ayudó a José de Arimatea a sepultar a Jesús. Versículo 61 dice, y María Magdalena estaba allí. Y la otra María, estaba María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Aquí podemos ver que no solamente José de Arimatea y Nicodemo estuvieron allí, sino que también estas mujeres estuvieron en ese momento cuando Jesús era sepultado. Leamos ahora los versículos del 62 al 66. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Al día siguiente se refiere al día de reposo, al día sábado. Aquí vemos que los principales sacerdotes y los fariseos se van a reunir. Se van a reunir y van a ir a ver a Pilato. Y le van a expresar su preocupación. Ellos estaban preocupados por lo que Jesús había dicho. Y le van a decir a Pilato, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, fíjese lo que le dicen, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Los principales sacerdotes eran Anás y Caifás y eran del grupo de los saduceos. Y lo curioso es que los saduceos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección y ahora estaban preocupados que Jesús pudiese resucitar. Se juntan con los fariseos y van y le dicen, nos acordamos que este hombre dijo esto, que iba a resucitar al tercer día. Y fíjense algo más. Jesús les había dicho a sus discípulos en varias ocasiones lo que le iba a suceder. Les había dicho que él iba a ser entregado a los gentiles y que iba a morir, pero que resucitaría al tercer día. No le dijo una vez, le dijo varias veces y se lo dijo claramente. Pero ellos no entendieron. Pero los fariseos y los escribas, ellos sí entendieron y recordaron lo que Jesús había dicho, aunque a ellos Jesús no les dijo de forma clara. A sus discípulos sí les dijo, va a pasar esto, voy a morir y voy a resucitar. A los demás no les dijo tan claro como les dijo a sus discípulos. Un ejemplo lo vemos en Mateo 12:40. En este versículo, Jesús está respondiendo a lo que le piden los fariseos y los escribas. Le dicen,
danos una señal para creer que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo. Y fíjense lo que el Señor le dice en Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así fue como Jesús les dijo a ellos. Uno diría, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está hablando? Por supuesto que conocían la historia de Jonás, pero ellos entendieron a lo que Jesús se estaba refiriendo. Por el contrario, los discípulos a quienes Jesús les dijo claramente, no entendieron muy bien las cosas. Por otro lado, los judíos, los líderes religiosos judíos, no podían ellos tomar la decisión de llevar guardias o de pedir a los soldados que vayan y que cuiden el sepulcro. Ellos necesitaban el permiso del gobernador. Y esa es la razón por la que estos hombres, los líderes religiosos judíos, van a ir delante de Pilato y le van a pedir que les dé una orden o que les dé permiso para que los soldados custodien el sepulcro hasta el tercer día. Según ellos, esa sería la manera de poder impedir que los discípulos vayan y roben el cuerpo y después digan a todo el mundo que Jesús había resucitado. Pero fíjense en algo. Pilato rehúsa darles a los soldados. Pero ¿qué les dice? Les dice, ustedes tienen una guardia en el templo a su disposición y les da permiso a los líderes religiosos judíos que lo usen. Y esto que acabo de decir, explica por qué después de la resurrección los guardias van e informan lo que había sucedido a los principales sacerdotes y no a Pilato, no al gobernador. Mateo 28:11. Pilato les dijo, una guardia tenéis. Le dijo, ustedes tienen una guardia y aseguradla como vosotros sabéis. O sea, no le dijo que no vayan, les dio permiso, pero les dijo, ustedes tienen una guardia, ustedes usen sus guardias y aseguren el lugar. Los principales sacerdotes y los fariseos estaban contentos, encantados que Pilato les haya otorgado el permiso solicitado. Así que ellos mismos van al sepulcro y en presencia de los guardias fijan una cuerda cubierta con cera y la ponen sobre la piedra y sobre la cera imprimen el sello oficial. De manera que nadie se atrevería a romper el sello o mover la piedra. Era como, habían puesto este sello y la gente sabía que no se podía mover. Y por eso es que lo hicieron. Sellaron la piedra y pusieron este sello. Leamos Mateo 28, versículos del 1 al 7. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.
Vemos que el día de reposo ya había pasado. Ahora nos encontramos al amanecer de la mañana del domingo, que es el primer día de la semana. Y vemos aquí en el versículo 1 que María Magdalena, y nuevamente se menciona a la otra María, que María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Y de repente se produjo un gran terremoto. La causa de ese terremoto fue el descenso desde el cielo de un ángel del Señor. Este ángel se acerca a la tumba, a la sepultura, remueve la piedra y se sienta sobre ella. Y los guardias que estaban allí y que vieron lo que sucedió, dice que empezaron a temblar, tuvieron mucho temor y quedaron como muertos, es decir, paralizados al ver lo que había sucedido. Entonces, el ángel se dirigió a las mujeres, que seguramente también estaban espantadas por lo que había sucedido, al ver el terremoto, al ver cómo se había movido la piedra, al ver al ángel, estaban seguramente asustadas. Pero ¿qué le dice el ángel a estas mujeres? Le dice, no teman, no teman. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como lo dijo. Y luego le dice a las mujeres, vengan, vengan, vean, vean dónde, vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ellas van a ver, se van a asomar, quizás entran un poco para ver las cosas, para ver qué es lo que había allí. Y ellas van a ver que estaban los lienzos de lino allí. Y además estaba el sudario que cubría la cabeza de Jesús enrollado en otro lugar. Si alguien, si alguien se hubiese robado el cuerpo, digamos, si alguien se hubiese robado el cuerpo, se hubiese llevado el cuerpo con todo, con los lienzos, hubiese estado envuelto, se lo hubiesen llevado. Pero los lienzos y el sudario estaban allí. Luego de eso, el ángel les dice a las mujeres, id pronto y cuéntenles a los discípulos lo que ha sucedido, que Él ha resucitado, que Jesús ha resucitado. La resurrección de Jesucristo, queridos hermanos, es una de las verdades fundamentales de nuestra fe, de la fe cristiana. Si Jesús no hubiese resucitado, no habría salvación. Si Jesús no hubiese resucitado, nosotros todavía estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Pablo les dijo a los hermanos de Corinto que a pesar de escuchar la palabra del Señor, a pesar de haber escuchado el Evangelio, dudaban de estas cosas. Por lo que Pablo les va a decir, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Jesús les había dicho a sus discípulos que Él iba a ir delante de ellos a Galilea y que allí los vería. Y en el versículo 7 que acabamos de ver, el ángel les recuerda esto y les dice a las mujeres que vayan y que le digan a los discípulos que el Señor iba delante de ellos a Galilea y que allí lo encontraría. Leamos los versículos del 8 al 10. Mateo 28, del 8 al 10. Y ellas, refiriéndose a las mujeres, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies
y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y fíjense, es, fíjense en esta escena. Las mujeres estaban corriendo, estaban yendo a Galilea, estaban corriendo, pero lo estaban haciendo, dice, con temor y con gozo. ¿Qué pasa cuando uno tiene temor? Estás con temor, a veces no sabes qué hacer, quieres llorar, pero con temor y con gozo, dice. Unas emociones que no sabían qué hacer, pero corrían hacia Galilea a dar la noticia a los discípulos. Y de repente dice que Jesús se les aparece. Jesús se les aparece, les sale al encuentro y la saluda. Les dice, salve. Y ese era un saludo muy común entre los judíos. Salve es como decir, hola, hola Juan, hola Pedro. Como decir, ¿cómo estás? Era un saludo muy común. Y vemos que en Mateo 26:49, que ya lo vimos, Judas, cuando va al huerto de Getsemaní y se encuentra con Jesús, y sabemos de que lo va a entregar, lo saluda, le dice, salve, rabí, y le da un beso. Igual le dijo, hola, Jesús, era así, hola, maestro. Eso es lo que le estaba diciendo, salve, rabí. Las mujeres reconocieron al Señor de inmediato. Y vemos que se postran, se van a postrar delante de Él, van a abrazar sus pies y lo van a adorar. Y después de haber hecho eso, el Señor les dice a estas mujeres, les dice, mejor dicho, les da el mismo mensaje que el ángel les había dado. Les dice, no teman, id, avisad a mis hermanos. Pero fíjense ahora cómo le dice, díganle a mis hermanos que voy a Galilea y que allí me encontrarán, allí me verán. Y estas palabras, no teman o no temas, de parte del Señor, son realmente hermosas y poderosas. Imagínate que tú estés pasando por momentos difíciles, lo cual todos pasamos. Todos pasamos por momentos de angustia. Todos pasamos por momentos de temor, por momentos de enfermedad, por momentos de necesidad. Pero es en esos momentos difíciles cuando debemos recordar lo que el Señor nos dice en su palabra. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Acuérdate eso siempre. Cuando estés pasando por momentos difíciles, el Señor te dice, no temas, yo estoy contigo. Leamos los versículos del 11 al 15. Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron, ustedes deben decir, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos. Así no se meterán en problemas. Entonces los guardias aceptaron el soborno y dijeron lo que se les había ordenado. Su historia corrió por todas partes entre los judíos y la siguen contando hasta el día de hoy. Fíjense que mientras que las mujeres estaban
yendo a Galilea, corriendo a dar estas noticias acerca de la resurrección de Jesús. Algunos de los guardias, no todos, dice algunos, fueron a reportar lo sucedido a los principales sacerdotes. Aquellos que se quedaron seguramente estaban esperando el cambio de guardia o estaban esperando que los otros regresen y que les cuenten qué había pasado. Pero dice que algunos fueron a los principales sacerdotes, no a Poncio Pilato, el gobernador. Si hubiesen sido soldados del gobernador, hubiesen ido a informarle a Pilato. Pero como eran guardias del templo y estaban bajo el mando de los principales sacerdotes, fueron a ellos a quienes les contaron lo que había sucedido. Y estos hombres, al enterarse de lo sucedido, convocaron rápidamente a una reunión con los ancianos. Y es que ellos querían evitar de todas formas que el pueblo creyera lo que los guardias recientemente les habían contado. Y por eso es que en esta reunión, estos hombres, el Sanedrín, aprueba una resolución que contenía 3 puntos. El primero, sobornarlos, dándoles una gran cantidad de dinero por su silencio. Iban a sobornar a los guardias del templo. Segundo, les dieron un relato que contar. Les dijeron, ustedes van a decir esto. Los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Y el tercer punto, les aseguraron que los iban a respaldar. Le dijeron, les garantizamos inmunidad, no les va a pasar nada. Y si el gobernador se entera, nosotros lo vamos a defender. ¿Y cuál fue la respuesta de estos guardias? Aceptaron el soborno e hicieron tal como se les había instruido. Mateo va a decir al final del versículo 15, y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Hasta hoy. ¿Hasta qué tiempo se refiere? Hasta el día en el que Mateo estaba escribiendo estas palabras. Y estamos hablando que había transcurrido por lo menos 35 años desde la muerte y resurrección de Jesús. Y esa mentira seguía siendo divulgada hasta ese momento y posiblemente mucho tiempo después. Pero hasta ese momento, dice, hasta el día de hoy, hasta ese momento, esa mentira seguía siendo contada, seguía siendo divulgada entre los judíos. Y la gente lo creía. Y hoy en día, hermanos, hay también mucha gente que no cree en la resurrección de Jesús y que más bien tratan de probar que la resurrección de Jesús no es verdad. Pero afortunadamente, las evidencias son tan abrumadoras que los que honestamente buscan conocer la verdad e indagan diligentemente, terminan aceptando y muy posiblemente convirtiéndose al cristianismo, porque las evidencias históricas demuestran convincentemente que Jesús resucitó. Después que Jesús resucitó, dice la palabra que se apareció ante muchos testigos por 40 días. Y Pablo, en 1 Corintios 15:6, dice que Jesús se apareció a más de 500 personas a la vez, y de los cuales muchos aún viven, les dice Pablo. ¿Y por qué les dice esto? Para que aquellos que dudaban sepan que hay personas vivas o que estaban vivas en ese momento a quien ellos podían ir y ver y preguntar, cerciorarse acerca de los hechos para que puedan convencerse ellos mismos de lo que realmente había pasado. Otra prueba convincente de que Cristo resucitó es el cambio radical que se dio
en la vida de los discípulos de Jesús. Sus vidas cambiaron completamente al ver a Jesús, al ver que Jesús había resucitado. Estos hombres pasaron de ser hombres temerosos. Acuérdense que después que el Señor fue crucificado, ellos huyeron y estaban escondidos, temerosos. Tenían temor de que viniesen por él. Pero estos hombres temerosos vinieron a ser o vinieron a convertirse en hombres valerosos al ver a Jesús resucitado. Al ver a Jesús resucitado. Ya no tenían temor de testificar de Jesús y de su resurrección. Es más, ahora ellos estaban dispuestos a morir por amor a Cristo, cosa que antes no estaba. Habían dicho, Señor, yo estoy dispuesto a morir contigo, Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel. Y no solamente lo dijo Pedro, sino que todos repitieron lo mismo. Pero vimos que no pasó así. Pero ahora sí, estos hombres estaban dispuestos a dar su vida por Jesús. Y eso sucede cuando uno tiene un encuentro verdadero con el Cristo resucitado. Cuando uno entiende realmente lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando entiendes lo que Jesús hizo por ti. Lo que Jesús hizo por nosotros al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Leamos los versículos 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Fíjense que aquí menciona a 11 discípulos. Judas ya se había ido a su propio lugar. ¿Y a qué me refiero? Hechos 1:25 sobre Judas dice que Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía, es decir, al infierno. Estos 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Y cuando lo vieron, dice el texto que lo adoraron. Pero no todos, dice que algunos dudaron. Y desde el mismo principio, es decir, después que el Señor había resucitado, los discípulos, hablando acerca del principio después de su resurrección, tuvieron dificultad para creer que eso realmente había sucedido. Tuvieron dudas, no creyeron. Leamos Lucas 24, versículos del 9 al 11. Este también es un relato de la resurrección. Aquí son las mujeres quienes se van a presentar a ellos. Leamos Lucas 24, versículos del 9 al 11. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas, ¿qué dice? A los 11, ¿ok? Y a todos los demás que habían creído en Jesús, que estaban allí. Versículo 10, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Estas cosas se refiere a la resurrección de Jesús. Les contaron acerca de lo que había sucedido. Versículo 11, mas a ellos, a los discípulos, les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Como decir, ¿qué están hablando? ¿Qué sucede con ustedes? No les creyeron. Pero más adelante vemos que 10 de los discípulos del Señor van a creer, menos uno, Tomás. Él todavía no se había convencido. El Señor se había aparecido a los discípulos, pero en ese momento no estaba Tomás. Y cuando el Señor ya se había ido y llega Tomás, los 10 discípulos le van a decir a Tomás, Tomás, hemos visto al Señor.
¿Y qué le dijo Tomás? No les creo, no les creo. Si yo no veo en sus manos la señal de los clavos y pongo mi mano en su costado, no creeré. No, no voy a creer. O sea, estaba convencido, no creo. Pero 8 días después, los 11 se encontraban juntos, a puertas cerradas. Ahora estaban todos, los 11. Y Jesús se aparece en medio de ellos y los saluda. Les dice, paz, paz a vosotros. Y luego se dirige hacia Tomás y le dice, Tomás, ven, ven Tomás. Imagínense cómo estaba Tomás. Tomás, ven, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela a mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Se pueden imaginar ese momento, hermanos? ¿Qué tan mal debe haberse sentido Tomás? Que lo único que atinó a hacer y a decir es, Señor mío y Dios mío. Como diciéndole a Jesús, perdóname, Señor, por no haber creído. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Veamos los versículos del 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De estos 3 versículos, hermanos, podemos hacer toda una prédica. Ahorita simplemente voy a hacer una breve explicación. Lo que podemos ver aquí en estos versículos, vemos una palabra que predomina y es la palabra todos o todo. Vemos que dice toda autoridad, todas las naciones, todas las cosas, todos los días. Y aquí el Señor no solamente les da a ellos, sino que nos da un mandato a todos los creyentes. Y ese mandato es el de hacer discípulos. Hacer discípulos no es exactamente lo mismo que hacer convertidos, aunque por supuesto lo segundo queda implícito. Sabemos que debemos de predicar el evangelio a toda criatura, pero también debemos discipular a las personas a quienes les compartimos el evangelio. Debemos de enseñarles a que guarden todo lo que el Señor nos ha mandado, lo que está aquí en su palabra. Debemos enseñar a los nuevos, no solamente compartirles el evangelio de salvación, sino que también enseñarles lo que el Señor nos manda en su palabra. Y cuando hablamos acerca de guardar, me refiero a que no solo se trata de escuchar y aprender, porque muchos pueden simplemente escuchar o haber escuchado la palabra y a lo mejor la conocen, pero esa palabra debe de ser aplicada a nuestra vida. La verdad de Dios debe ser aplicada a nuestras vidas. Esa verdad debe ser apropiada por el corazón, la mente y la voluntad de la persona, para que uno permanezca, para que uno continúe en la verdad. Solo entonces uno es verdaderamente discípulo de Cristo. ¿Por qué creen que hay personas que pueden venir a la iglesia y estar tiempo, semanas, meses, años incluso, y después se desaparecen y vuelven atrás, vuelven a su antigua vida, vuelven a lo mismo? Porque pueden haber escuchado la palabra, uno les puede haber predicado, pero esa palabra no penetró, no guardaron la palabra, no la aplicaron a su vida, simplemente la conocieron, pero no la aplicaron. Fíjense lo que dice
Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los discípulos que habían creído en él. Fíjense lo que dice. Jesús decía a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si permanecemos en su palabra. Y estoy hablando de permanecer hasta el final, hasta el último día de nuestras vidas, queridos hermanos. Debemos de permanecer en su palabra, y esa es una muestra de que somos verdaderamente discípulos de Cristo. Y el Señor, en la segunda parte del versículo 20, nos da una maravillosa promesa. Y yo estoy con vosotros siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Seguramente vamos a pasar por días difíciles, porque todos atravesamos momentos duros en esta vida. Vamos a pasar por problemas, por aflicciones, pero cada uno de esos días estaremos acompañados de esa maravillosa promesa. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es como que si el Señor también nos dijera: mi gracia te es suficiente. No te dejaré ni te desampararé. ¿Y qué más podemos pedir, queridos hermanos? ¿Qué más podemos pedir si tenemos la misma presencia de Dios con nosotros? Jesucristo está vivo y vive para siempre. Y porque Él vive, nosotros también vivimos y viviremos para siempre. Al Señor sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo de resurrección, hermanos. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, por este hermoso tiempo que tú nos has dado, en el que podemos meditar en tu palabra y podemos ver, Señor, tu gran amor hacia nosotros, amado Señor. Podemos ver, Señor, todo lo que hiciste por nosotros, Señor. Tú moriste en la cruz para que nosotros podamos ser salvos, Señor. Que resucitaste para que nosotros podamos tener vida eterna. Amado Padre, ayúdanos a permanecer firmes en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes en tu palabra, Señor, porque esa es una muestra que realmente somos tus discípulos, Señor. En medio de las cosas difíciles que vayamos a pasar en esta vida, Señor, ayúdanos a aferrarnos de ti, Señor. En esos momentos difíciles, Señor, ayúdanos a recordar esas palabras. No temas, porque yo estoy contigo. Gracias, amado Padre. También te pido, bendito Señor, por todos aquellos, Señor, que aún no te conocen. Por todos aquellos, Señor, que nos acompañan, pero que aún no tienen la seguridad de su salvación. Para que seas tú tocando sus corazones, Señor. Para que ellos puedan rendir sus vidas a ti, Señor, y te puedan adorar, Señor, y puedan ser salvos. Gracias, bendito Padre, por todo. A ti sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén.